grito de corazón. ¿Cuáles son los valores y las ideas que nos identifican como peronistas? ¿Qué sentimientos compartimos? ¿Qué lugar ocupa el peronismo en la historia argentina? ¿Cómo nos imaginamos el futuro de este movimiento? ¿Podemos pensar un peronismo desde y para el siglo XXI? Agustín Rossi te invita a compartir algunas reflexiones para pensar la construcción política del peronismo. 6 episodios. La lealtad, la militancia, la democracia y los derechos humanos, el amor y la igualdad, la justicia social, la patria es el otro. Un grito de corazón. Un grito de corazón. Porque solo se quiere y se defiende lo que se conoce. La lealtad. De los valores humanos, sin duda que la lealtad es uno de los más ponderados. ¿Qué significa ese compromiso? Es la sensación de estar permanentemente defendiendo las mismas ideas, los mismos valores, tener las mismas convicciones. Es ser comprometido con objetivos comunes, con objetivos colectivos, es estar al lado del amigo, del compañero, para utilizar un lenguaje más común, remarla junto, apechugarla junto, estar junto con el amigo o el compañero, como decía antes, en los momentos más difíciles, en los momentos más dificultosos. La lealtad es de esos valores que quizás no encuadren en un espacio geográfico o en un espacio de tiempo, ¿no? Uno puede ser leal a 1000 kilómetros de distancia o puede ser leal durante muchísimos años, independientemente de tener contacto físico con la persona o con las personas en las cuales uno siente ese sentimiento de pertenencia. Sin duda que en la vida política argentina el valor de la lealtad está indisolublemente unido al peronismo y al nacimiento del peronismo. No hay otro espacio político en la Argentina que celebre el 17 de octubre como Día de la Lealtad. Y no hay otro espacio político en la Argentina que tenga dentro de sus valores principales el de la lealtad. Ni tampoco hay otros espacios políticos que reivindiquen a la lealtad como uno de sus componentes constitutivos a la hora de imaginar el desarrollo de ese espacio político. Los peronistas le damos un valor y un sentido a la palabra de lealtad mucho más fuerte que otros espacios políticos. No significa que no existan otros espacios políticos, pero quiero decir que es muy identificatorio de nuestro espacio político la palabra lealtad y lo que significa lealtad. De hecho, el nacimiento de nuestro espacio político, la fecha de origen del peronismo, el 17 de octubre del 45, es denominado Día de la Lealtad. Otros espacios políticos definieron su origen en una reunión, en una asamblea, en un encuentro. No, el peronismo lo definió en ese 17 de octubre del 45 y allí definió a ese hecho como el Día de la Lealtad. Las calles de Buenos Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. Llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. ¿Qué pasó ese 17 de octubre del 45? El 17 de octubre del 45 fue una enorme movilización popular. ¿Había habido en la Argentina antes de esa fecha movilizaciones populares? Sí había habido. Quizás la más importante de las movilizaciones populares antes del 17 de octubre del 45 corresponde a las exequias de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, ya derrocado en 1930, enfermo, vilipendiado por toda la derecha conservadora, en ese momento decíamos la derecha oligárquica, que había blasfemado fundamentalmente sobre su vida política, sobre su capacidad de gobernar, sobre su vida personal. Yrigoyen era soltero, entonces también se decían cualquier tipo de calumnias sobre su propia vida política y personal. A los años de salir del gobierno fallece y ese fallecimiento genera una enorme movilización popular del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y alrededores que acompañan las exequias y el féretro del caudillo radical. Esa movilización popular, en cuanto a una movilización espontánea, no programada, no organizada, recoge
algunos puntos de coincidencia con el 17 de octubre del 45. ¿Qué es lo distinto? Lo distinto es que ese 17 de octubre del 45 el pueblo no fue a despedir a un líder en una ceremonia casi de agradecimiento público, sino que el pueblo se movilizó ese 17 de octubre del 45 porque había encontrado un líder que sentía que era el líder que le podía llegar a mantener las conquistas que se habían hecho durante esos pocos años que Perón había estado al frente de la Secretaría de Trabajo y de Previsión, y que podía garantizarle una vida mejor. Lo que tiene de distinto ese 17 de octubre del 45 es fundamentalmente esto que acabo de decir. Hay un pueblo que se moviliza con la clara conciencia de que la permanencia en la vida política de ese líder, que en 2 cortos años había generado una cantidad de derechos para los trabajadores, de esa permanencia dependía en gran parte el futuro de cada uno de los que estaban allí movilizados. No hay que olvidarse que en ese momento, quien había reemplazado a Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, contextualicemos históricamente, Perón estaba preso, había renunciado a la vicepresidencia de la Nación, al Ministerio de Guerra y a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y estaba preso, confinado en la isla Martín García, que es una isla que era el lugar en donde se recluían a los dirigentes políticos que terminaban presos o terminaban estando derrocados o depuestos. Quien reemplaza a Perón frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo primero que dice es que hay que corregir algunas desviaciones o algunos excesos que existían en los beneficios que había dado Perón al conjunto del pueblo trabajador, sobre todo a los trabajadores. Entonces, había una amenaza expresa de que si las cosas seguían con el rumbo que habían tenido los últimos días, las últimas semanas, y Perón seguía preso, todo lo que se había conquistado se podía llegar a perder. Entonces, lo distinto es la movilización del pueblo y su líder, y alguien al cual el pueblo entroniza o decide o consagra claramente como su líder, ¿no? Después hay una cantidad de esas movilizaciones, hay distintas versiones y distintas miradas que terminan convergiendo o que terminan analizando claramente lo que allí había pasado. Ninguna puede obviar la espontaneidad, ninguna puede obviar la sorpresa que significó esa multitud que se movilizó a la Plaza de Mayo pidiendo por la libertad a Perón. Quien quizás describió más claramente, con más certeza, lo que allí había sucedido fue Raúl Scalabrini Ortiz, que hablando sobre la multitud que se había movilizado detrás de pedir la libertad a Perón, la definió como el subsuelo de la patria sublevada. Con esa prosa tan significativa que tenía Raúl Scalabrini Ortiz, un grande de la historia nacional y popular, que combinaba conocimientos técnicos enormes como para escribir la historia de los ferrocarriles argentinos con una mirada sociológica, quizás el primer ensayo sociológico sobre los argentinos. Ese es el libro de Scalabrini Ortiz que se llama El hombre que está solo y espera. Pero allí, con esa prosa, con esa frase del subsuelo de la patria sublevada, me parece que claramente identifica lo que estaba allí sucediendo. Algunos historiadores dicen que allí surge la palabra descamisado, porque los que se movilizaban no eran los que tenían cuello duro, sino que en realidad eran trabajadores que iban con su camisa abierta o con su camisa desprendida, y que ahí surge la palabra descomisado. Lo cierto es que al final del día Perón habla a la multitud, se lo pone en libertad, él pide su paso a retiro del ejército argentino, no sin dolor, ¿no? Hay que leer ese primer parrafito del discurso del 17 de octubre del 45, en donde Perón hace referencia a algo que decía más o menos así: acabo de solicitar mi retiro como miembro del ejército argentino y con este hecho privarme del más alto honor que puede tener un soldado de la patria, que es ser general de la nación. Con lo cual, fíjense lo importante que es para los militares el hecho del generalato, que Perón, a punto de entrar, estaba entrando a la historia grande de la Argentina, tiene tiempo para reflexionar sobre que había pedido el retiro, se había quedado con el cargo de coronel y que no iba a poder ser nunca general. Bueno, después la historia termina siendo de otra manera, pero ciertamente para dimensionar eso que ahí había sucedido. El Poder Ejecutivo ha firmado
retiro del servicio activo del ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que puede aspirar un soldado, llevar las palmas y los laureles de general de la nación. Así que el 17 de octubre del 45 nace el peronismo y la pregunta es, en ese momento, ese 17 de octubre, ¿era el Día de la Lealtad? Bueno, la respuesta es no. El Día de la Lealtad empieza a construirse después y yo creo que para mí es en realidad una construcción de Perón por sobre todas las cosas, hasta tal punto que cuando se constituye el nuevo Congreso, se sanciona en el año 1946, cuando Perón había ganado las elecciones, se sanciona una ley que declara feriado nacional, la ley 12.868, que declara feriado nacional al 17 de octubre. Y se presenta ese proyecto de ley, que lo presentaron los diputados Colom, Retes y Jerique, en esa época, se presenta no como el Día de la Lealtad, sino como el Día del Pueblo. Es interesante analizar y ver todo el debate que se da alrededor del 17 de octubre. Obviamente la oposición se oponía a declarar feriado nacional el 17 de octubre. Las oposiciones eran de distintas categorías, ¿no? Había algunas que estaban más fundamentadas, decía, bueno, este hecho sucedió hace un año. La verdad que para saber si se constituye en un hecho histórico, esperemos un tiempo más, que parecía razonable. Lo que pasa es que inmediatamente después decía, bueno, ese fue un hecho político más en la Argentina, nunca más se va a hablar del 17 de octubre. Bueno, nada de eso sucedió. Hubo otros que decían que en realidad todo eso había estado absolutamente preparado y que había estado absolutamente organizado y que era un acuerdo de Perón con Farrell y que las movilizaciones no habían sido ni espontáneas, que habían sido organizadas. Bueno, las mismas críticas que uno puede escuchar de un discurso de la derecha en ese momento. Pero la realidad es que lo que es interesante analizar es que ese proyecto con el cual se declaró feriado nacional el 17 de octubre en 1946, a ese día no se lo llamaba Día de la Lealtad, sino se lo llamaba Día del Pueblo. El concepto de lealtad empieza a aparecer en esos discursos y después termina conformándose claramente, históricamente, como el Día de la Lealtad. Día de la lealtad del pueblo para con Perón, la lealtad detrás de la búsqueda de decisiones, detrás de reconocer a alguien que en poco tiempo había hecho muchísimo por el conjunto de los trabajadores argentinos. El 17 de octubre, sin duda, empieza a ser la fecha constitutiva. En el tiempo se convierte como el Día de la Lealtad. La lealtad es el concepto o el valor que más define al peronismo, o que los peronistas más nos sentimos identificados, o que los peronistas nos sentimos fuertemente reconocidos detrás de ese valor. No hay otro espacio político en la Argentina que tenga en su escala de valores primaria como el de mayor visibilidad, el de la lealtad, pero ciertamente que los peronistas nacimos un 17 de octubre, que nacimos al calor de una movilización popular, que esa movilización popular tenía como objetivo liberar a Perón, que estaba en la isla Martín García, y que las conquistas que habían obtenido los trabajadores en ese tiempo se pudiesen llevar adelante y se pudiesen mantener, porque estaban claramente en riesgo, y que allí se empieza una historia política distinta en nuestro país. Contame qué pensás cuando escuchás la palabra lealtad. Lealtad es sinónimo de fidelidad, fidelidad hacia uno mismo y hacia otros. Amigos, familia, amor. La capacidad de no fallar, ser consecuente, bancársela cuando hay que bancársela. Un grito de corazón. Bueno, la pregunta que uno se tendría que hacer ahora es si la lealtad es el valor que nos identifica a todos los peronistas, ¿qué ha pasado en estos últimos años? ¿O cómo se define lealtad en estos últimos años? ¿O cómo hay peronistas que no han sido leales a quienes han conducido o llevado adelante procesos políticos durante todo este tiempo, claramente identificados con los valores del peronismo? Quizás es parte de otro debate
y quizás uno podría decir, bueno, los peronistas dicen que son leales y que la lealtad, pero hay traiciones entre ellos, hay multiplicidad de peronismos, hay peronismos que no convergen en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Yo creo que ninguna de esas cosas inhabilita todo lo que dije anteriormente. Me parece que esas cuestiones que uno puede ver, que hay distintos peronistas y hay peronistas en un partido, peronistas en otro espacio político, son cuestiones que tienen que ver con la coyuntura política, muchas veces ni siquiera con la coyuntura política, simplemente con la coyuntura electoral. Lo cierto es que hay un movimiento político que nació el 17 de octubre del 45 y que a más de 70 años de su nacimiento sigue estando vigente y claramente con posibilidades de volver a ganar las elecciones y de volver a estar en el gobierno a partir del 10 de diciembre del 2019, quizás, entre otras cosas, por ese elemento constitutivo que significó la lealtad. Para mi criterio, y esto es absolutamente singular, la lealtad es la lealtad a valores, convicciones, ideas que uno pueda llegar a sostener durante toda su vida, durante toda su militancia. Pero también en esto la lealtad se expresa como sentido de pertenencia, como reconocimiento en el otro. Esto que a veces uno dice, bueno, pero al final son todos peronistas o todos nacieron en el peronismo. Bueno, algo de reconocimiento en el origen, en la trayectoria, de reconocerse con otro peronista, de caminar por la calle y encontrarse con alguien y decir, bueno, son compañeros, o cuando uno habla con alguien que no conoce y dice, sos compañero, no sos compañero. En ese sentido de pertenencia, también a mí me parece que hay mucho de ese componente, de ese valor que hacíamos referencia recién, que es el valor de la lealtad. No hay destinos individuales en el campo nacional, popular y democrático. Así que voy reflexionando que la lealtad es un valor constitutivo nuestro, que los peronistas estamos orgullosos de decir que somos leales, aunque todas nuestras prácticas a veces no estén cubiertas con esa mirada tradicional de la lealtad, que la lealtad en el peronismo es mucho más allá de la coyuntura, que es identificatoria y que también significa un lugar de espacio político que claramente ha hecho, a mi criterio, o ha tenido muchísimo que ver con la permanencia del peronismo a lo largo y ancho de todo este tiempo, a pesar de que fue desde su creación el movimiento político más perseguido durante toda la historia, ¿no? Porque nos quisieron dividir, nos quisieron quebrar, nos quisieron cooptar, nos persiguieron durante las dictablandas, las dictaduras no tan duras como la del 76 al 83. Tuvimos la mayor cantidad de compañeros muertos, de compañeros desaparecidos. Intentaron cooptarnos con otras ideologías diferentes a las que nosotros profesamos. Muchas veces nos cuesta explicar en el exterior, cuando uno sale afuera, qué es el peronismo. Intentan etiquetarlo en un lado o en el otro. En general siempre hay miradas descalificatorias, miradas estigmatizantes a los peronistas. Hay una idea de que los peronistas no somos inteligentes, de que los peronistas no somos capaces, de que los peronistas no somos trabajadores. Bueno, todo lo que sabemos y lo que ha sucedido durante todo este tiempo en la Argentina. Lo cierto es que los mejores días de esta patria las han dado gobiernos nacionales y populares, y a mi criterio esos fueron el Perón del 45 al 55 y lo que sucedió con Néstor y Cristina desde el 2003 al 2015, y esperemos que esto sea también lo que suceda con Alberto a partir del 10 de diciembre del 2019. Para mí la palabra lealtad es un sentimiento de respeto y fidelidad a una persona o a un líder. Alguien que no te traiciona, que no te anda por atrás, que es sincero con vos. En el bien común. En sinceridad y en ser fiel a tus ideas y con los otros. A veces cuando recorro la Argentina, cuando me encuentro con alguien o en las redes sociales, para referirse a mí, muchos compañeros, muchos amigos, me ponen como, no digo como símbolo, pero sí me reconocen como un dirigente político que fue siempre leal a Néstor y a Cristina. Entiendo yo que sobre todas las cosas por todo lo que sucedió en aquel debate sobre la resolución 125 y quizás un poco más allá,
quizás en el hecho de la permanencia, ¿no? De la permanencia y de haber estado siempre defendiendo eso, los mismos valores y las mismas convicciones. Lo que a mí me parece que en esto también hay que hacer una diferencia entre lealtad y obsecuencia, ¿no? Porque los leales tenemos derecho a disentir. Los que somos leales y los que hemos mostrado y hemos dado muestras de nuestra lealtad durante muchísimo tiempo y durante muchísimos años, tenemos el derecho al disenso, porque cosa que los obsecuentes no hacen eso. Los obsecuentes, los que todos los días están adorando, son los que seguramente primero te van a traicionar. Entonces, no es leal el que grita más veces hay que defender a Perón o hay que defender a Cristina solamente, sino que leal es el que lo demuestra con hechos y con acciones y con actitudes concretas, ¿no? A nosotros en estos 16 años, desde el 25 de mayo del 2003 hasta ahora, hasta el 2019, primero con el liderazgo de Néstor, después con el liderazgo de Cristina, pasamos por muchísimas circunstancias. Y en esas diferentes circunstancias, algunos momentos fueron momentos de muchísima facilidad para estar apoyando a Néstor y a Cristina. Obviamente que era mucho más fácil apoyarla a Cristina en el 2011 que en el 2008 que en el 2009. O apoyarlo a Néstor en el 2003 o en el 2005 que en el 2008 o que en el 2009. O reivindicar nuestra pertenencia al kirchnerismo y reconocer el liderazgo de Cristina en el 2016, en el 2017, que ahora. Por eso yo siento que en todo ese tiempo, todo ese espacio de tiempo en estos 19 años, lo que yo siempre me anclé para defender era que estaba defendiendo las mismas ideas y los mismos valores que me llevaron y con los cuales Néstor y Cristina primero me convocaron y después finalmente me terminaron enamorando cuando vi que esas ideas y esos valores estaban siendo llevados a la gestión política, a la práctica política de manera concreta y de manera específica. Y tengo que ser honesto, durante muchísimo tiempo yo pensé que lo que hicieron Néstor y Cristina era lo que debía ser antes que ellos apareciesen, pero también pensé que no lo iba a ver nunca que un dirigente político tomase las decisiones que tomaron ellos durante todo ese tiempo. Así que yo me siento, en términos personales, orgulloso de haber dado cada una de las batallas que me tocó dar durante todos estos años, de aquellas que me granjearon una cantidad de aplausos y también de aquellas que generaron rechazo o como dije alguna vez en aquel discurso que me tocó cerrar, el discurso para la nacionalización de YPF en el 2012 en la Cámara de Diputados, que dije que lo bueno era que con aplausos o con huevazos siempre estuvimos defendiendo las mismas ideas, los mismos valores y las mismas convicciones. Y esto es lo que destaco. Lo bueno que con aplausos o con huevazos siempre defendimos las mismas ideas, señor presidente. Lealtad es eso, no es ser obsecuente. Lealtad también permite el disenso. La obsecuencia lo que hace es cuando las cosas van bien, cuando sopla viento de cola, estamos todos en primera fila. Y cuando las cosas van mal, claramente el obsecuente se termina corriendo y te termina dejando absolutamente solo. Así que me parece que eso tiene que ver con lo que yo entiendo que es hoy, qué significa hoy lealtad en nuestro espacio político y en la vida política de los argentinos. No significa eliminar ni pensamiento crítico, ni significa mirar retrospectivamente las acciones que hace cada uno con una mirada crítica, no significa suprimirse la posibilidad de cuestionar. Los leales podemos hacer absolutamente todo eso, justamente porque somos leales. Los que no lo hacen son los obsecuentes, justamente porque son obsecuentes. Están para aplaudir cuando viene todo de maravillas y cuando hay alguna complicación, como rata por tirante, terminan escapándose. La lealtad. La fidelidad con una misma en relación con lo que uno cree y sabe que es defender el interés de todos y de uno mismo, que van juntos. Para mí la lealtad es no a las personas, sino a las convicciones, a los proyectos que son en general para mí colectivos. Pero, qué grande sos, mi gente. Quería decir, como para ir finalizando, que hay una frase que me identifica mucho. Hay varias frases que me identifican, así como dije que creo que quien más describe lo que sucedió ese 17 de octubre del 45 fue Scalabrini Ortiz, hablando del subsuelo de la patria sublevada.
Entiendo que también la lealtad es imposible practicarla solo. La lealtad no es para con uno mismo, la lealtad es una idea colectiva. Y el peronismo quizás es el partido político o el espacio político en donde más se privilegia lo colectivo por sobre lo individual, ¿no? No quiero olvidarme tampoco que octubre es un mes significativo para nosotros, por el 17 de octubre del 45, pero también por lo que sucedió el 27 de octubre del 2010, que fue con el fallecimiento de Néstor Kirchner, que también generó una enorme movilización popular que sorprendió a muchísimos en ese momento, porque acuérdense que habían construido la idea de que Néstor Kirchner conducía desde el miedo y que el pueblo argentino le tenía temor, y al contrario, el pueblo argentino le tenía un enorme afecto, y eso quedó demostrado en las exequias de Néstor en ese 27 de octubre del 2010. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Fabio tiene una frase muy linda que dice: elegí ser peronista porque no se puede ser feliz en soledad. Y los peronistas, que somos leales, que creemos en la movilización popular, que creemos en lo colectivo, que creemos que hay que vivir con felicidad, que como decía Jauretche, ninguna causa noble se puede realizar si no es con alegría, nos sentimos claramente identificados con esa frase de Leonardo Fabio: elegí ser peronista porque no se puede ser feliz en soledad. Así pasó La Lealtad, el primer episodio de Un Grito de Corazón.